yo la digo ahora mismo aquí conmigo. Pero yo como pues digo, a veces las cosas pasan porque hacen al favor de uno, ¿verdad? Y yo he reconocido de que he tenido fallas como madre, pero también he tenido virtudes como madre. Es la virtud de estar ahí, de no darle espalda a mi hija y de que ella pueda ver en este tiempo de que su madre pues se arrepintió, de que su madre pues está haciendo las cosas bien. Ella a veces me dice, mami, yo no puedo creer que yo te vea tan sumergida en los caminos del Señor. Que todo es el Señor, todo lo que cuando el Señor entra, cuando tú dejas entrar al Señor en tu corazón, el Señor está acá, pero está acá también. Y esa es la parte difícil que se nos hace a nosotros. Ay, Señor, yo quiero mi corazón, lo fácil, pero lo difícil está en la casa. Lo que no te gusta, sacar, lo que no te gusta limpiar, lo que no te gusta oír. Ahí es donde mi esposo siempre dice, el evangelio siempre está en la casa, no en la calle. En la calle hay necesidad, pero en la casa primero. Porque si tú no dejas que Dios ponga en orden tu casa y la limpie, ¿cómo tú vas a esperar que Dios ponga tu ministerio en tus manos y te mande afuera a predicar? No, en la casa no se empieza. La primera escuela es en la casa, en el hogar. En el hogar, esa es tu primera escuela. Dios hay que estar en una escuela, ¿vale? Te pongo en la escuela, tu casa. Después de esa escuela, Dios te manda entonces a la universidad, que es la calle, a predicar a las personas, a buscar armas para Él. Y yo he aprendido de que el Señor, en el proceso que ha llevado a mi hogar, mi hija misma me ha dicho, wow, mami, ha dado un cambio todo ha dado un cambio radical. Por eso es que el día de la cuando mi hija, el día que yo me casé, casada en la corte, que nadie lo sabía, mi hija se me fue. Yo llego a casa y mi hija me dijo que se me fue ese día, porque es que el enemigo busca lo que sea para robarte la bendición. Él quiere correr. Tú lo sabes, que él sabe cuando Dios te va a dar una bendición, él lo sabe, y por eso es que él quiere correr antes de que la bendición llegue. Él dice, déjame llegar allá, cuando me da esta bendición, déjame llegar acá, para poder agarrar esto y que ella no lo pueda disfrutar, y que se sufre y yo me la lleve. Pero pues, en ese momento, lo que yo hice fue clamar al Señor y entregársela al Señor a las manos, porque a veces nosotros queremos coger el papel del Espíritu Santo. Pero tú tienes que cambiar esto, pero esto no puede ser así, pero esto no puede ser acá. Nosotros no somos el Espíritu Santo. No, ese papel le toca a Él. Y yo creo que es una ofensa que tú quieras limitar al Espíritu Santo, cambiando una persona. El cambio no lo hace uno, el cambio lo hace Dios en uno, el cambio lo hace el Espíritu Santo en su tiempo, en su proceso. ¿Tú entiendes? A veces nosotros nos desesperamos y siempre estamos como que, ¿tú no entiendes? Pero ¿por qué no juzgas? Ay, pero tú no tienes para jugar. Es que, no, pero tú sabes que a veces Dios lo usa a ellos. Déjalo que el Señor ve también. Muévete la lengua. Y si no te gusta, podrías llorar. Mira, Señor, este cabezón me está diciendo esas cosas y no las entiendo. Háblale con él, porque me tiene mira. ¿Verdad? Yo cuando un niño me pone mira, yo como ven a mí que yo, Señor, hágalo con él, porque no voy a hacer yo algo con él. Y ya tú ves que después él viene arrepentido, mami, perdón, no fue la manera que yo quise decir así, y esto y lo otro, y esto es algo muy cuando una persona reconoce que a lo mejor no lo hizo en el momento. Hay momentos para callar y hay momentos para hablar, y te dice la misma palabra. No todo el tiempo tú vas a tener la lista de hablar, no quieres decir que tú tienes una persona igual. Además tú ves algo y tienes que callarlo hasta que Dios te dice habla, hasta que Dios te mande a hablar. Hasta para eso nosotros tenemos que esperar. Imagínate tú. Nosotros tenemos que esperar para todo. No tenemos que esperar que mami nos dé la comida, que mami nos cambie el panty, que mami nos mete la mañana. Pues exactamente nosotros tenemos que hacer lo mismo, esperar que Dios nos dirija, que Dios nos dé la dirección, que Dios nos dé el mandato de ir allá, o de hablar de aquí, o de hacer esto. Nosotros vamos a hacer las cosas porque nosotros queremos. Porque entonces dime que lugar tú le estás dando a Dios. Ninguno. O lo estás haciendo tú. Lo estás haciendo tú y eso va a pasar con su reino. Lo quería hacer yo. ¿Por qué ustedes ponen pantalones? No. Porque tú esto, porque tú lo otro, porque tú esto, porque lo otro. Y ese es el error que yo cometí. Pero de los errores uno aprende. Y las experiencias hacen uno más fuerte y más maduro espiritualmente. Y yo entendí de que el Espíritu Santo me decía, no cojas mi papel, y yo entendí que lo que estaba pasando a mi hija era porque yo estaba poniendo una presión encima porque yo quería comer ese papel. Y no me respondía. Yo tenía que dejar que Dios pegara la comida así como Dios estaba pegando conmigo, pero la verdad es que estar imponiendo,
proponiendo, y esto y lo otro, y así que allá, y orar. Y ahora que estoy lejos, ahora que yo me estoy arrodillando, orar por ella, ahora que yo estoy diciendo, Señor, yo te la pongo en tus manos, haz conmigo lo que tú quieres, que sea el tiempo y la voluntad que sea tuya. Ve, ahora que sabemos. Eso es lo que nos pasa a nosotras las personas. Tenemos que esperar a que pase algo con nosotras y que digamos, wow, en verdad tengo que esperar por Dios. No me queda más remedio que esperar tu proceso, no me queda más remedio que esperar tu bendición, no me queda más remedio. Yo para que tengo un testimonio de una muchacha que esperó 15 años para que yo te traiga a tu esposo, porque no te wow. 15 años, pero fue una fiel oradora. Fue una fiel adoradora, fue una mujer fiel que estuvo ahí con el Señor. Nunca ella se rindió, porque el Señor nos prueba. En la medio de la prueba, el Señor nos prueba a ver qué nos quedamos. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Hasta cuánto es el tiempo que nosotros podamos soportar? ¿Hasta dónde nosotros podamos llegar? El Señor no nos va a soltar de un ministerio sin saber hasta dónde nosotros podamos sostener, hasta donde nosotros podamos llegar. Para darte algo al Señor, el Señor tiene que primero probarnos, como cuando tú trabajas, el que te prueba, saber cómo tú trabajas, y si no te gusta cómo tú trabajas, I'm sorry, te necesito dejarte ir, porque no estuvo satisfecho, y así mismo es el Señor con nosotros. El Señor a veces hasta que el Señor no esté satisfecho de la obra que Él va a hacer, nos deja quietas y nos va a seguir martirizando y nos va a seguir dando cocotazos y nos va a seguir metiendo este mazonazo en la cabeza, ¿no? Nosotros somos ¿verdad? Yo digo que somos dicen que el hombre es el fuerte en la casa. Yo digo que somos las mujeres, por la razón de que el Señor tuvo que hacer una mujer para poder darle compañía a un hombre, para poder consolarlo, para poder aconsejarlo, para hacer su ayuda en cada Si el hombre estuviera solo, ¿qué ayuda tendría? Ninguna. Mira que somos algo preciado a la mano que Dios nos creó a nosotras para nosotros ser ayuda a otras personas. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotras en este caminar, ser ayudas a otras mujeres, a otras personas que están allá afuera, que a lo mejor tú la ves y la vemos más bien, pero tú no sabes lo que hay en tu corazón, no sabes lo que van pasando. Poderoso. A veces yo he entrado por esa puerta decaída por alguna situación, por mi hija que está lejos, por mi mamá que está enferma, por mi hermano, pero tengo, como el Señor me dijo, estoy como payaso, porque con una sonrisa siempre, porque a mí no me gusta proyectar lo que yo siento, me gusta proyectar felicidad, alegría, hacerlo a otra persona contento. No me gusta que si una persona se para, yo estoy alegre, esas personas que me van a mi mamá, estoy pasando por un problema. Ay, ¿sabes? Yo no puedo decir, está allá, te quiero quedar a hogar. No me vengas con esas depresiones y esas cosas, porque yo no estoy para eso. No, si tú me dices, estoy pasando un momento para hermana, yo que me ayude a orar, yo me acuerdo contigo orar. Ayunamos nunca, pero no me das con el eso porque yo estoy pasando de la mano a la depresión. Yo no estoy pasando de la mano a la depresión, ni pasando de la mano al jueguito de la mentira. Mira, ¿tú sabes qué? Aquella... ¿Sí? Ay, pero orar por ella, que estaba haciendo un orar por ella. No, pero nosotros a veces somos tan cabezonas que no entendemos los procesos que Dios nos mete. Y Dios va a demandar más de nosotras que yo digo que de los mismos hombres. Porque Dios los puso ellos como cabeza en el hogar, pero Dios demanda a nosotras que nosotros somos las que tenemos que interceder por ellos, interceder por nuestro hogar, interceder por nuestros hijos. Orar, ayunar. Mientras ellos trabajan, nosotros nos quedamos en la casa y ahí está orando por ellos, para que no estén tentados. Mira el trabajo que nos dio el Señor. El Señor no nos puso así por linda, nos puso para que trabajemos. Yo voy a renunciar al mundo. ¿No? Él dijo que yo tengo que quedar en mi casa. Y pues, eso es lo que yo quería hablarles a ustedes, que no es hasta en el medio de la prueba que nosotros conocemos a Dios. En el medio de la prueba nosotros en verdad ahí que conocemos a Dios. Oh, poderoso, Jehová. En medio de la prueba cuando estamos llorando, Dios nos consuela, Dios nos pasa su manita, y Dios recoge todas nuestras lágrimas. Todas estas lágrimas que nosotros botamos en la intimidad, todo eso es recogido por sus manos. Eso no va a caer al suelo. Jamás cae al suelo. Cada vez que nos da cuenta y cada vez que nos da una bendición para